Nosotros vamos a hacer una exposición en donde se van a tratar los temas que analizamos en clase, que vendrían a ser el Islam político, la importancia del Medio Oriente desde un enfoque sistemático y además la historia del petróleo y el concepto y función del desarrollo sustentable, explicando sus pros y contras. Para poder empezar con la presentación es importante comprender qué es el Medio Oriente. Cabe destacar que es muy difícil definirlo, puesto que dispone de implicancias étnicas, políticas, geográficas, físicas, humanas y religiosas. Pero a pesar de esto, se sabe que refiere a la mirada de Occidente, es decir, una visión estereotipada, pertenece a un contexto militar que ronda la Primera Guerra Mundial y que no es un término objetivo, sino subjetivo, lo que lo torna un paradigma dependiente. A su vez, obtiene un valor diferente dependiendo del sujeto que lo mencione. Con respecto a esto último, resulta interesante conocer cómo incluso a algunos nativos de la región el uso de este término Medio Oriente les resulta ofensivo y es por eso que especialistas tratan de omitir su mención o buscan otra palabra para poder suplantarlo. En tanto a los países que conforman este territorio también surge un problema para su delimitación, pero nosotros lo entendemos como el espacio comprendido por Libia, Pakistán, Turquía y la península arábiga. Es necesario que mencionemos que Medio Oriente es de vital importancia a nivel estratégico, ya que por un lado tenemos que es una zona de cruces de caminos, tanto en el pasado como en la actualidad, y por el otro tenemos la cuestión de la extracción del petróleo. De esta manera, quien logre crear una plataforma con gran poderío económico, militar y político en esa región, entonces no solo poseerá influencia en la zona en cuestión, sino que también podrá influir en lo que serían las zonas aledañas. Sin embargo, ahora nos abocaremos a lo que es la cuestión de la extracción del petróleo y para ello tenemos que mencionar que 2/3 de las reservas mundiales se encuentran en Medio Oriente. Esto lo menciono más que nada por el hecho de que explica la razón por la cual el dominio y control de esta región se encuentra en la agenda de las potencias. De esta forma, el control representará un mayor crecimiento económico de quienes las conquisten. También tenemos que tener en cuenta que esta conquista no es una conquista propiamente dicha, como lo podríamos llegar a pensar lo que era el pasado, sino que es un nuevo tipo de colonialismo que, bueno, se explicará más adelante. También podemos decir que este dominio está justificado, entre comillas, por una cuestión de que es considerada que Medio Oriente es una de las regiones más antidemocráticas que existen en el mundo. Esto se debe tanto a sus regímenes y tanto a sus políticas, que también se ven un poco ligadas con lo que serían las creencias culturales. De esta forma, lo que hacen las potencias es, en un intento de estabilizar a la región, van e intervienen muchas veces yendo en contra del principio de no injerencia. Pero lo que tenemos que mencionar es que estos intentos por estabilizar la región fueron recurrentes a lo largo de toda la historia, pudiendo mencionar varios ejemplos, generalmente involucrando a Estados Unidos, como por ejemplo lo fueron las cuestiones de Irak, que llevaron más inestabilidad que otra cosa. En los últimos 40 años el Islam se convirtió en un factor movilizador de muchas personas y en un discurso de legitimidad. Es el Islam político. Bueno, el accionar de este grupo presenta dos perspectivas muy diferentes, las ideas nacionalistas y las del terrorismo. Con, con la revolución iraní en 1979 apareció en la política internacional. Bueno, lo que se hizo en esta revolución fue justificar la unificación mediante el Islam y democratizarlo, de modo que se establecía la República Islámica, que a su vez con la figura de un ejército militar se pueda enfrentar
a las economías extranjeras que intenten impedir las condiciones políticas del lugar. Bueno, en las elecciones democráticas que se realizaron, la sociedad apoyó estos partidos islámicos, por lo tanto se considera esta misma como islámica. A partir de esta surgieron organizaciones opositoras con el lenguaje islámico y la vía militar y se enfrentaron a sus enemigos. Muchas de estas organizaciones se crearon como movimientos de liberación nacional y se basaron su legitimidad en la lucha contra el invasor foráneo. Sin embargo, otras organizaciones superaron las cuestiones nacionales y reivindicaron cierto internacionalismo. Dado entendido esto, se puede entender que, como símbolo de resistencia contra los opresores, el Islam, como discurso político, puede ser identificado como factor de identidad. Ahora bien, existen 4 etapas de los discursos de legitimidad. La primera surge con la desintegración del Imperio Otomano, que esta presentaba un criterio de legitimidad liberal, en la que se adoptaban las formas de regímenes europeos sin establecer verdades institucionales democráticas. Después está la segunda, que surge en los finales de la Segunda Guerra Mundial con los procesos de descolonización bajo el criterio de legitimidad socialista o nacionalista árabe. El discurso que presentaban el control estatal de los principales variantes económicas y las metas de exención de justicia social eran anticolonistas y antioccidental. A raíz de esta segunda etapa surge la tercera, que es donde se estableció el capitalismo con una economía liberada, pero sin embargo se tenía la represión política. En esta, las inversiones extranjeras radicalizaron las diferencias sociales en cada país. Y por último está la cuarta etapa, que es la actual, que es el Islam político, que surge con la crisis y los procesos de hidrocarburos. En esta hay libertad política y luchas contra las corrupciones, desempleo, etc. Bueno, a continuación contrastaremos los conceptos de extractivismo y de sustentabilidad. Para comenzar, el extractivismo es un proceso que emplean los países centrales para obtener recursos naturales a un menor costo, o quizás obtener recursos naturales que en su región o territorio no pueden obtener, para luego poder comerciarlos en el mercado mundial. Tal es el caso de Estados Unidos, que suele adentrarse en el territorio de Medio Oriente para así obtener el petróleo necesario para poder venderlo luego o comerciar con él en el mercado mundial. Esto atenta contra la sustentabilidad o las políticas ambientales que a su vez también estos estados defienden, pero generalmente dentro de su territorio. Ellos se encargan de que bajo sus límites o sus fronteras la tierra no sea damnificada, pero luego intentan ir al exterior y justamente contradecirse a sí mismos con esta política que ellos defienden, ya que luego, como mencioné previamente, cuando ellos visitan o ocupan países en el exterior o territorios extranjeros, justamente de lo que se encargan es de romper con esa idea que ellos tanto resguardan en su país para nada, como dije previamente, obtener recursos naturales como pueden ser el petróleo o en otras regiones el oro, por ejemplo. Bueno, finalmente, y a modo de conclusión, es que se buscará realizar una especie de resumen que reúna toda la información propuesta para así facilitar su comprensión. Es necesario tener en cuenta que cuando se habla de Medio Oriente se ponen en contraposición 2 conceptos que son el de nacionalismo y terrorismo. El nacionalismo, por una parte, refiere a la defensa por el grupo invasor justamente en manos de los nativos del territorio. Del otro lado se encuentra el terrorismo, que propone la mirada de Occidente sobre este mismo tema, planteando que las medidas que se están tomando y el accionar es extremo.
De esta manera es que se ponen en juego diversas variables como las creencias religiosas que justamente chocan entre Oriente y Occidente, planteando estereotipos del lado de Occidente con los cuales los propios nativos de esta zona del Medio Oriente no se sienten identificados y sienten que no pertenecen a esas creencias o a ese grupo de ideologías que los demás países precisamente plantean sobre ellos. Por esto mismo que el choque cultural que ocurre en esta zona es el que desencadena todos los conflictos de los que hemos hablado, debido a que colisionan las medidas, las miradas, las creencias y el accionar de dos culturas bastante opuestas y diferentes entre sí. Ahora bien, existe una tercera variable que opone a otros dos tipos o clasificaciones de países, que vendrían a ser los países centrales y los periféricos. El contexto en Medio Oriente ha surgido, como ha sido mencionado anteriormente, en parte por la voluntad de países extranjeros de obtener los recursos, que en este caso sería el petróleo, que en este territorio se encuentran de tan fácil acceso, de manera tal que la población nativa no puede acceder a ellos, dado a que carece de las tecnologías suficientes o del capital para poder llevarlo a cabo. De esta manera es que ocurre un problema, conflicto, o como se le quiera llamar, debido a que se plantean diferentes visiones sobre el accionar de estos países centrales en este territorio, que justamente se gira en torno a que la globalización que se está imponiendo puede ser al mismo tiempo beneficiosa pero perjudicial. Beneficiosa porque permiten el acceso al mercado mundial, el movimiento de divisas, la globalización precisamente de este territorio y para poder acceder a mejores beneficios e insertarse en el mundo del comercio, en el mundo de los intercambios culturales. Esto lo que plantea es que puede existir una teoría evolucionista porque el desarrollo propone justamente copiar, imitar y superar los accionares que se realizan en otros países, o mismo una propuesta o una actividad que se plantee desde un país extranjero sobre el propio territorio. Pero sin embargo, el problema ocurre por la visión que plantea la teoría de la dependencia, que precisamente establece una división entre los países centrales y los periféricos, planteando que los países periféricos o emergentes van a tener que sí o sí realizar algún otro tipo de alianza, algún otro tipo de acción para poder verdaderamente mantenerse en el mercado mundial, porque justamente dicen que si esos países centrales dejan de actuar, no van a poder continuar accediendo a los mismos recursos y beneficios que tienen, debido a que justamente son estos países desarrollados los que ponen la tecnología y las inversiones para poder realizar las extracciones. De esta manera es que ocurre como una apropiación del territorio, pero de una forma es aceptado por el país nativo, el país del que se trate, debido a que sin la intervención de estos países centrales no se podría acceder al mercado mundial, pero precisamente se estaría viendo como un bloqueo evolutivo, de manera tal que no se puede progresar, porque justamente se depende en el 100% del rol político, económico y tecnológico que plantean estos países preponderantes. Esto mismo es llamado también o conocido como neocolonialismo o dominación indirecta, que justamente establece que los países periféricos van a ser indudablemente dependientes o van a tener que realizar algún tipo de aprendizaje para poder independizarse económicamente y poder acceder al mercado mundial por su propia cuenta. De esta manera es que también pueden surgir diferentes alianzas para su desarrollo, precisamente porque la unión de diferentes bloques económicos permitiría acceder a esos mismos beneficios, pero sin la necesidad de la participación de un país que podría llamarse superior en cuanto a lo tecnológico y la economía.